Buenas tardes, profe. Buenas ¿Qué tardes. tal? Bueno, vamos a arrancar el día de hoy y vamos a continuar con lo que estuvimos viendo el viernes pasado, que recuerdan, estuvimos hablando de la garantía federal y la intervención federal. Estuvimos analizando el artículo 5º de la Constitución y explicando la relación que tiene el artículo 5º con la intervención federal, que es el artículo que sigue a continuación. Estuvimos explicando, entonces, para continuar con el tema, vamos a hacer un breve repaso. Estuvimos analizando el poder constituyente, que es el que está consagrado. Hay un poco de eco, ¿y alguno que tiene abierto el micrófono? Si por favor lo pueden cerrar. Sergio Forcillo, profesor. Bueno. Ahí está. Bueno, entonces dijimos que estuvimos analizando el artículo 5 de la Constitución, que es donde está consagrado el poder constituyente de las provincias. ¿Qué es el poder constituyente de las provincias? Es la facultad que tienen las provincias para dictar su propia constitución. Y explicamos que en el artículo 5, en el primer párrafo, están consagradas las que denominamos reglas de sujeción, que son los requisitos ineludibles que tiene que cumplir cada provincia para poder ejercer el poder constituyente, es decir, para poder dictarse su propia carta, su propia constitución. Y explicamos que en el segundo párrafo del artículo 5 es donde está consagrada propiamente la garantía federal. Explicamos cada una de las reglas de sujeción del artículo 5, explicamos detalladamente que la Constitución, que cada provincia dicta para sí su Constitución conforme a la forma representativa republicana de gobierno. Explicamos lo que es esa regla de sujeción. Explicamos que tiene que ser también conforme a los principios, declaraciones y garantías que establece la Constitución Nacional. Y también explicamos que además tiene que la Carta Estadual, la Constitución, tiene que asegurar la instrucción primaria, la educación pública y el régimen municipal. Y luego también explicamos que ahora a esos cinco requisitos o esas 5 reglas de sujeción, como denominamos, había que agregarle expresamente una regla de sujeción que estaba fehacientemente establecida al aclarar en la reforma del 94 que el alcance del vocablo régimen municipal. Es decir, que ya cada provincia no puede asegurar el régimen municipal según la interpretación que le pudiera dar, es decir, si era régimen municipal con carácter autónomo o con carácter autárquico, por cuanto la reforma del 94 vino a echar luz a ese debate doctrinario y que tan extenso con las posturas municipalistas y escuelas administrativistas, por otro lado, y con la interpretación original de la Corte y la última interpretación de la Corte en el fallo Rivera de Mar, toda esa cuestión fue zanjada por cuanto la reforma del 94 vino a establecer el artículo 123, que claramente establece que las cartas estaduales tienen que asegurar la autonomía municipal. Y le deja la facultad a cada provincia de reglar el alcance y contenido de esa autonomía en el plano institucional, en el tramo institucional, político, económico, financiero y administrativo. Es decir, que cada provincia luego iba a poder asegurar la autonomía, ya sea absoluta o relativa. Absoluta cuando tuviera los 4 elementos,
del 123 y relativa cuando el municipio, a criterio de la provincia en cuestión, solamente le iba a dar los restantes 3 elementos, es decir, solamente iba a tener una autonomía relativa. Y estuvimos explicando todo eso y arrancamos explicando la intervención federal y estuvimos explicando que creo que llegamos a señalar que la intervención federal es un recurso extremo, excepcional, limitado en el tiempo, y que lograda la normalidad en ese Estado miembro, la intervención tiene que cesar. Entonces ahora vamos a continuar con el análisis de la intervención federal, que repito, es un instituto propio de un Estado federal como el nuestro, que es el medio que tiene el gobierno federal central para hacer efectiva la intervención federal, es decir, para que cada provincia pueda gozar de esa autonomía de poder dictar su propia carta orgánica y regirse por esa constitución, y regirse por esa constitución. ¿Cómo le va a asegurar el Estado federal el goce y ejercicio de sus instituciones? Bueno, mediante el Instituto de la Intervención Federal. La reforma del 94 también vino a zanjar una discusión que había antes de la sanción, y así todo hace un muy escueto señalamiento de la garantía federal. ¿Por qué? Porque estaba el artículo, antes de la reforma del 94 teníamos el artículo 6º, que es el que estamos analizando, y cuando ustedes lo empiezan a leer, dice que el gobierno, dice el artículo 6º, el gobierno federal interviene en el territorio de las provincias, y vamos a ver los supuestos. Pero lo primero que aclara la reforma del 94 es que, como no decía qué poder del Estado, la Constitución, la reforma, estableció en el artículo 75, inciso 31, que es facultad del Congreso disponer la intervención federal. Y en el artículo 99, creo que es inciso 20, si mal no recuerdo, establece también que la puede realizar la intervención el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, únicamente, excepcionalmente, en el supuesto caso que estuviera en receso el Congreso, el Poder Legislativo Nacional. Únicamente en ese supuesto el presidente puede disponer la intervención por decreto, pero inmediatamente, establece la Constitución, la reforma, inmediatamente tiene que convocar al Congreso para que ratifique la intervención. Entonces, la discusión doctrinaria que había anteriormente, sin perjuicio de que la mayoría de la doctrina establecía que era facultad del Congreso, ya la Constitución, la reforma del 94, zanjó también esa discusión. Claramente establece que es facultad del Congreso. Pero, igualmente, en esos 2 artículos, en el 75 y en el 99, son las únicas referencias que incorpora la reforma del 94. Es decir que, como vemos, sigue siendo muy poco la cuestión, el tratamiento constitucional de este instituto en la Constitución Federal. Y sin perjuicio de que es bastante ya terminar con esta cuestión, pero
es muy poco lo que establece. Por lo cual, yo les había... Profesor, disculpe, una pregunta. ¿Me Sí, escucha? le escucho. Eh, el 99, inciso 20, y el Inciso 20, 75, y el 75, 31. gracias. No, por favor. Eh, y entonces, como son muy, habíamos dicho que son muy escasas el tratamiento constitucional de este tema, a lo largo, antes de la reforma del 94, se cometieron muchos abusos con el dictado de la intervención federal, sin perjuicio de que la mayoría de la doctrina y de los autores decía que era facultad del Congreso. Al no estar consagrado expresamente, hubo muchos abusos en el dictado de la intervención federal y muchas veces se dictaron nada menos, se batieron el récord de 135 veces se dictó la intervención federal a lo largo de la historia de nuestro país. Y a lo largo de todos estos años, el dictado de la intervención muchas veces no estuvo respetando el espíritu, ¿verdad?, con el cual fue sancionado por los constituyentes en la reforma. Y muchas veces, sobre pretexto de encontrarse alterada la forma representativa y republicana de gobierno, que es el primer supuesto en que procede la intervención federal, que aparece en el artículo 6º, muchas veces alegando esa causal, es decir, diciendo que se encontraba alterada la forma representativa republicana de gobierno, en verdad lo que se buscaba era derrocar autoridades constitucionales establecidas en una provincia de un color político diferente al del Poder Ejecutivo Federal. ¿Me explico? Entonces, la mejor manera, porque en nuestro país lo que se ha caracterizado, y ahí también apuntó la reforma del 94, es a atemperar el carácter y el fuerte carácter presidencialista de la Constitución, ¿verdad? Entonces, con ese carácter presidencialista fue lo que muchas veces las intervenciones federales eran dictadas por el presidente, realizando verdaderos abusos y desnaturalizando el objetivo que establece la Constitución. Cuando ustedes estudien el artículo 6º, van a ver que ahí son los casos que habilitan el dictado de la intervención federal. Es decir, si yo les pregunto, ¿en qué casos procede el dictado de la intervención federal? Tienen que ir al artículo 6º y de ahí van a surgir los 4 casos en que la Constitución habilita que se dicte, el Congreso ahora, que dicte la intervención federal. Y señalamos que es el recurso extremo, de carácter excepcional, limitado en el tiempo, ¿verdad? Con lo cual, quiere decir que hay que hacer una interpretación restrictiva para utilizar este instituto. ¿Por qué? Porque hay que respetar las autonomías provinciales que están consagradas en el artículo 5. ¿Qué quiere decir? Que cada provincia o cada estado miembro, como le gusta definir al doctor Sucherino, tiene sus propios anticuerpos para solucionar las posibles anomalías que puedan afectar la vida institucional de ese Estado miembro en cuestión. Por lo cual, el recurso de la intervención federal en un Estado federal hay que hacerlo teniendo una interpretación restrictiva, repito, es de carácter excepcional y limitada en el tiempo, haciendo una interpretación restrictiva precisamente para evitar estos abusos que ha habido a lo largo de la historia
en nuestro país. Los casos en que proceden entonces son 4, que nosotros lo podemos agrupar en 2 títulos. Intervención federal dispuesta por el gobierno federal por decisión exclusiva, es decir, per se, del Estado federal, o intervención federal dispuesta por el Estado federal o por el gobierno federal, ya vimos el órgano legislativo, pero a pedido o a requisitoria de las autoridades constituidas. Cuando vean, estudien el artículo 6º, van a ver que los 2 primeros supuestos que aparecen es la intervención, son los que nosotros agrupamos bajo el título de intervención federal por decisión exclusiva o per se, decisión per se del gobierno federal, que es cuando se encuentre alterada la forma representativa republicana de gobierno y cuando haya invasión exterior a un Estado miembro. En esos 2 supuestos, el gobierno federal, por decisión exclusiva, puede disponer la intervención federal. En el primer supuesto, que es en el que he estado adelantando el análisis de este instituto, es concretamente cuando se violen por parte de la Constitución provincial, la Constitución estadual, cuando no respeten, cuando esa Constitución no respete las reglas de sujeción que establece el artículo 5/123. Es decir, cuando no se respeten las reglas de sujeción en esa provincia que estuvimos analizando en la clase anterior, cuando no se respeten esas reglas de sujeción del artículo 5/123, el gobierno federal puede disponer por decisión exclusiva per se la intervención en ese Estado miembro, o en la ciudad autónoma también de Buenos Aires. Entonces, Profesor, disculpe. Sí. ¿Y qué sería un ejemplo de eso? ¿Que una provincia no cumpla con una norma o que como que se desprenda del Estado nacional y haga sus propias reglas? ¿Una cosa de esas? No, sí, el tema es, lo estuvimos explicando la clase pasada y lo vamos a aclarar nuevamente. Supónganse que en una provincia no se respeta la forma republicana de gobierno, republicana representativa de gobierno. Es decir, por ejemplo, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando no se respeta, el régimen electoral, cuando el gobernador se le ocurre desoír las leyes que dicta el otro Estado, por ejemplo, sí, el Congreso. Sí. Es decir, cuando la Constitución dicta el Estado miembro en cuestión, por ejemplo, dicta una ley que contraríe una ley que establece el Congreso de la Nación. Claro, es decir, cuando no se respete, cuando no se respete la jerarquía constitucional, cuando se violen todas las reglas de sujeción, ahí está habilitado el Congreso por decisión exclusiva a disponer la intervención. Claro, ¿para qué? Para lograr la normalidad institucional en ese Estado miembro. Y tiene que hacer una interpretación restrictiva porque tiene que ser el último recurso. Es decir, que tiene que dejar que las propias autoridades estaduales, en ejercicio de las leyes y de su constitución, ella misma, con los anticuerpos que tiene para solucionar cualquier anomalía, lo solucione, porque tiene que respetarse
las autonomías estaduales. No, repito, no hay que hacer un abuso de la intervención federal, como ha habido a lo largo de la historia de nuestro país, cuando el presidente ha intervenido provincias que, alegando que se encontraba alterada la forma republicana representativa, pero en verdad era porque quería intervenir alguna provincia, algún poder, que ahora vamos a ver cómo procede, cuando en verdad era de un color político diferente al Poder Ejecutivo Federal. ¿Está? Sí, 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 lo entendí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, volviendo, que me olvidé dónde había dejado la charla, dijimos que estábamos en que Cuando interviene el Estado por situaciones exteriores o provinciales, o cuando es interno, exacto, perdón. exacto. En ese primer supuesto, entonces, que interviene per se cuando se encuentra alterada la forma republicana de gobierno, o el otro supuesto es cuando fuerzas militares extranjeras invadan el territorio de alguna provincia. En este caso no hay que aclarar demasiado, ¿verdad? Cuando fuerzas extranjeras invadan el territorio de alguna provincia, no cabe duda que el Poder Federal puede disponer per se la intervención federal. Claro, eso sería por algo externo. Claro, una Una invasión intervención, claro. De fuerzas militares extranjeras que invadan Claro, sí, sí. el territorio de una provincia. Sí, sí, sí. En esos dos supuestos, el gobierno federal per se puede declarar la intervención federal. Y los otros dos supuestos de intervención federal serían los supuestos que aparecen en el tercer y cuarto orden, en el artículo sexto, que es intervención federal a pedido de las provincias, es decir, a requisitoria de las autoridades estaduales. El primer supuesto es para sostenerlas a las autoridades estaduales, para sostenerlas o restablecerlas en caso de sedición. Y el último supuesto, intervención federal a requisitoria de las autoridades constituidas cuando una provincia haya sido invadida por otra provincia. No sé cuánto. El tema es que ustedes tienen que ubicarse en 1853-1860, porque hoy sería una locura que fuerzas militares de una provincia invadan el territorio de otra provincia, pero hay que ubicarse en el momento histórico que se sancionó el artículo sexto, y de ahí la redacción. Es una locura que una provincia invada otra provincia. Bueno, pero ese es un supuesto que prevé el artículo sexto. Y me acuerdo que habíamos señalado que Sucherino, cuando lo estudien al texto, van a ver que él señala que hay un quinto supuesto de intervención federal que él denomina intervención federal preventiva y que no comparte, y que es una... ¿Por qué? Porque es una desnaturalización del primer supuesto de intervención federal, que es el que estuvimos analizando, cuando se encuentre alterada la forma republicana y representativa de gobierno. Y el antecedente de este supuesto de intervención federal preventivo es de 1962, cuando el Poder Ejecutivo Federal, el presidente, que era Frondizi en ese año, intervino en todos los estados miembros donde resultaron victoriosos candidatos de extracción justicialista en las elecciones que hubieron en ese año. Y el Poder Ejecutivo, cuando dictó la intervención, decretó la intervención, lo hizo sobre pretexto de garantizar la forma republicana y representativa de gobierno, y extendió la medida
a autoridades que todavía no habían entrado en ejercicio, es decir, autoridades electas. Por lo cual, de ahí el carácter de intervención federal preventivo. Y Sucherino no comparte, reitero, recalco, este tipo de intervención federal preventivo. Después vamos a ver cuáles son las etapas que tiene la intervención federal, y no quiero olvidarme de hacer referencia a la necesidad de que se dicte una ley que reglamente a la intervención federal, que después vamos a volver. Pero para una exposición más, más didáctica y no tan puntual con respecto a ese tema, para que sea más fácil para el estudio de este tema cuando ustedes lo realicen, vamos a seguir el orden. Entonces explicamos que la intervención federal procede en los casos que señala el artículo 6º, explicamos los supuestos, y vamos a ver ahora, vamos a continuar explicando cómo funciona este instituto, y para ello vamos a decir que la intervención federal tiene dos etapas. Una etapa que nosotros denominamos etapa declarativa, y la otra etapa es la que denominamos etapa ejecutiva. En la etapa declarativa es donde hay que responder a una serie de interrogantes que, como les había adelantado, la Constitución es muy parca con respecto a su tratamiento. Solamente la Constitución trata a la intervención en el artículo 6º y en el 75 y en el 99, que es con respecto a qué órganos la puede disponer. Entonces, en esta etapa declarativa es donde hay que responder a los siguientes interrogantes. Y lo ideal sería que para responder a estos interrogantes, ahí metemos el tema, sería necesaria una ley dictada por el Congreso con mayoría especial que reglamente estos casos para que no hayan abusos de la intervención federal. Ahora van a ver cuando respondamos estos interrogantes que surgen en esta etapa declarativa. El primer interrogante es ¿cuál es la naturaleza jurídica de la intervención federal? La Corte ha dicho, y lo sigue sosteniendo, que la naturaleza, que el dictado de la intervención es un acto de naturaleza política, ¿verdad? Al decir que es y que por ende, al ser un acto político, es una cuestión no judicial. Al decir la Corte que es un acto de naturaleza política, el otro interrogante de qué órgano puede disponerla, a este interrogante sí, la Constitución de 94 lo respondió. ¿Por qué? Porque respondió claramente ahora, dejando de lado el debate de la doctrina, que claramente es facultad del Congreso disponer la intervención, y excepcionalmente, cuando estuviera en receso, es facultad excepcional del presidente, pero inmediatamente debe convocar al Congreso para el tratamiento de la intervención federal. Entonces, con respecto a la naturaleza política, de carácter, a la naturaleza jurídica es un acto político. ¿Quién lo puede disponer? Los poderes políticos. Es una cuestión no judiciable y corresponde
al Congreso y excepcionalmente al otro poder. Nunca la puede disponer el Poder Judicial. Sucherino, esto también tiene que estar aclarado, tendría que estar aclarado en una ley reglamentaria. La Corte no ha variado su postura al decir que es una cuestión no judiciable, pero hay que aclarar que lo no judiciable es la decisión, la oportunidad para el dictado de la intervención federal. Eso no puede ser sometido, no puede ser el Estado miembro afectado, no puede recurrir a la Corte para que declare la inconstitucionalidad de la ley que dictó el Congreso, porque es una cuestión no judiciable, pero no quiere decir que los actos que se lleven a cabo a consecuencia de esa ley sí puedan ser revisados judicialmente. Son dos cuestiones claras, pero no hay que confundirlas. Entonces, esas cuestiones son las que se tienen que discutir o se responden cuando se analiza la cuestión esta en la etapa declarativa, que corresponde al Congreso y al presidente en el artículo 99, inciso 20. Y la etapa ejecutiva es cómo se va a llevar a cabo en la práctica la intervención federal. Y quien la va a llevar a cabo es el presidente. Y como conclusión, y para señalar la importancia y la relación que tiene que haber entre el Congreso y el presidente, Sucherino hace un símil, un ejemplo, con una operación quirúrgica. Y está muy bueno porque ahí ustedes van a ver claramente cómo funciona la intervención federal. Y entonces Sucherino les va a hacer un ejemplo y va a decir que la intervención federal es como si fuera un acto quirúrgico, una operación, y que el éxito de la operación va a depender del acierto en el diagnóstico, y de la habilidad del cirujano. ¿Qué quiere decir cuando Sucherino dice que la intervención es un acto complejo? Entonces, que va a depender del acierto en el diagnóstico y de la habilidad del cirujano. Porque, repito, el que la lleva a cabo, ¿quién es? Es el Poder Ejecutivo, el presidente. Y entonces el éxito de la operación va a depender del acierto en el diagnóstico y de la habilidad del cirujano. El acierto del diagnóstico, ¿qué es? Que lo intervenga por alguna razón específica y que tenga un motivo. ¿Y de quién va a depender el acierto en el diagnóstico? ¿Quién es el que va a hacer el diagnóstico? Del presidente. ¿Quién? Del presidente. No, el acierto en el diagnóstico. Ah. Y sería el Congreso que tendría que, no. Exacto. El acierto en el diagnóstico, en el diagnóstico es el Congreso que es el que tiene la facultad para dictarla. Y realmente estaba en peligro la vida institucional, había un cáncer en esa provincia, y el acierto en el diagnóstico dijo, sí, había un cáncer, había que extirpar un tumor en esa provincia porque se moría el paciente. Había que operarlo. Perfecto, hicieron un ateneo, los legisladores, hay que operar porque se nos muere. Y la habilidad del cirujano, ¿quién es el que lleva a cabo la operación? Ok, estamos de acuerdo en que se muere, que es un cáncer. La habilidad del cirujano estaría representada por ¿quién? Por el Poder Ejecutivo.
Claro, por el presidente, exacto. El presidente es el que va a llevar a cabo la intervención federal, porque tiene dos etapas la intervención federal. La etapa declarativa, que dice, sí, tiene un cáncer. La provincia tiene un cáncer que afecta la vida institucional y si no se opera, ese cáncer se va a ramificar y el tumor ese va a morir el paciente. Hay que operar. El Congreso establece la ley, la etapa declarativa. ¿Cómo sigue? La intervención sigue con la etapa ejecutiva. La etapa ejecutiva ya queda en manos del poder ejecutivo federal, en manos del presidente. El presidente no va a ir el presidente a la provincia a llevar a cabo la intervención. El presidente, ¿qué es lo que va a hacer? El presidente va a designar un representante directo, claro, va a designar un representante, un funcionario, que es el interventor federal, que va a ser un representante directo del presidente, y el presidente le va a dar instrucciones al interventor. ¿Para qué? Y le va a decir cómo tiene que llevar a cabo la intervención. Pero el presidente no puede ir más allá de los puntos que previamente habilitó el Congreso cuando dictó la ley. ¿Verdad? El presidente no puede excederse en las instrucciones, así se denominan, instrucciones. Si la ley que habilitó el Congreso habilita a la intervención federal, que ahora vamos a ver, por ejemplo, habilita la intervención federal del poder legislativo estadual, el presidente, cuando le da las instrucciones, que son, es decir, para que lleve a cabo la intervención federal, no le va a poder decir al interventor que va a intervenir en la legislatura estadual. ¿Por qué? Porque una ley del Congreso dispuso la intervención de esa legislatura estadual. El presidente, repito, no le va a poder decir, bueno, de paso cañazo, intervení al poder ejecutivo y hace cesar al gobernador. ¿Por qué? Porque no puede excederse de los puntos que habilitó la ley que dictó el Congreso, ¿verdad? El cirujano, en este caso, como el ejemplo, tiene que, el éxito de la operación va a depender de que el cirujano haga las cosas como es debido, ¿verdad? Que sea conforme a los puntos que previamente habilitó el Congreso en una ley expresamente, ¿verdad? Entonces, el éxito de la operación va a depender del acierto en el diagnóstico y de la habilidad del cirujano. Entonces, en esta etapa ejecutiva es cuando el interventor, es decir, el presidente, que es el otro funcionario que interviene en esta operación, va a ejecutar la ley que dictó el Congreso. El Congreso sanciona la ley y el presidente ejecuta la ley, la lleva a cabo en los hechos. Entonces, vamos a suponer un caso en que la ley dispuso una intervención amplia. Perdón, antes de llegar a la etapa ejecutiva, tenemos que explicar en el supuesto de quiénes son autoridades constituidas que pueden requerir la intervención federal. ¿Ve? Porque vimos que la intervención federal procede por decisión exclusiva per se, es decir, por decisión exclusiva del gobierno federal, y también a pedido o a requisitoria, dice el artículo 6º. ¿Quiénes son autoridades que pueden requerir la intervención federal? Eso tampoco lo establece el texto constitucional. No aclara
quiénes son autoridades constituidas. Por eso es que, lo guardo para el final, se hace necesaria una ley del Congreso de la Nación que reglamente esta cuestión. Pero, para aclarar todas estas cuestiones, la doctrina dice que autoridades constituidas que pueden requerir la intervención federal son el gobernador, el Poder Ejecutivo estadual, que puede requerirle al gobierno federal la intervención federal, el Congreso estadual, es otra autoridad constituida, y ahí no están todos de acuerdo con respecto al Poder Judicial. Algunos autores dicen que es autoridad constituida, Sucherino dice que es autoridad constituida, que puede requerir la intervención federal, pero hay otros autores que no comparten este criterio, que dicen que no es autoridad constituida el Poder Judicial para requerir la intervención federal. Ahí no están todos de acuerdo. Y también sería autoridad constituida en el hipotético caso que justo en ese momento haya una convención constituyente reformadora de la Carta Constitucional. Esa convención constituyente reformadora, en el caso que justamente se esté por reformar la Constitución estadual, esa convención constituyente también sería autoridad constituida que puede requerir la intervención federal, al gobierno federal. ¿Estamos? ¿Se entiende más o menos el hilo? Sí, sí, se entiende. Pero ¿por qué no sería el Poder Judicial si es otro poder del Estado provincial? ¿Por qué no podría ser? Porque no todos están conformes con ese criterio. Después yo les voy a subir un artículo para que lo vean también. Sucherino, cuando lo estudien, ven que él señala como autoridad constituida. Pero no todos están de acuerdo, ¿verdad? Hay un artículo que es de... no me acuerdo en este momento, pero bueno, se los voy a subir y él expresamente propone que en esa ley reglamentaria que no existe, se aclare esta cuestión. Y sería bueno aclararlo, porque al no estar expresamente aclarado en la Carta Magna, en la ley fundamental, se evitarían todas discusiones, ¿verdad? Y la forma de hacerlo es más sencilla, más práctica, es con una ley del Congreso con mayorías especiales que establezca el procedimiento. Pero no todos están de acuerdo. Una pregunta. Voy a acordar a ver quién es el autor. Sí. ¿Podrían denegarle a la provincia la intervención? ¿Podrían decirle que no, digamos, que no tiene oportunidad de ser intervenida? Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque eso depende del acierto en el diagnóstico. Cuando esa requisitoria, el acierto del diagnóstico es el Congreso, el que va a decir, ok, porque siempre corresponde por ley, excepcionalmente por decreto, pero el que dispone es el Congreso a requisitoria, y si el Congreso dice que no corresponde, porque es una cuestión política, y el Congreso dice que no, esa decisión política es una cuestión no judicial, y ya sea el dictado o no dictado, no puede ser revisado judicialmente. Y tranquilamente el Congreso puede decir que no. ¿Verdad? Bien. Igualmente no hay reglas claras, ¿no?, de cuándo se puede intervenir y cuándo no. Claro, precisamente por eso es que yo después les voy a subir ese otro, y tengo también que ha habido muchos proyectos de ley de reglamentación de la intervención federal. Ustedes googlean intervención federal, reglamentación, y van a encontrar seguramente
muchos proyectos de ley donde legisladores sometieron proyectos de ley, y fíjense, desde 1860 hasta el día de la fecha, no puede ser, no entiendo cómo nunca se pudo sancionar una ley que aclarara todo esto para evitar abusos, malos entendidos, para que quede claro esto de la cuestión no justiciable, el plazo, que no dice la Constitución el plazo. Por ejemplo, otra cuestión que tampoco dice la ley es, por ejemplo, ¿quién va a, cuando hay conflicto de leyes, cómo se va a resolver? ¿Qué leyes predomina? Si va a predominar la ley federal o la ley estadual. Obviamente predomina la ley federal por sobre la estadual. Pero hay una serie de cuestiones que, al no estar reglamentadas, pueden llegar a ocurrir que haya una mala interpretación en la ejecución de la intervención federal. Por eso es que tiene que haber una ley que reglamente este instituto. Y yo no me acuerdo el año, pero lo sé que en Estados Unidos la intervención federal, al poco tiempo de sancionarse la Constitución, ya hubo una ley que reglamenta este instituto. Y nosotros, durante a lo largo de la historia constitucional, no se reformó. La reforma paradigmática del 94, que es diría que es la reforma donde hubo consenso, ¿verdad? Porque las otras reformas que hubieron fueron la peronista, la del 49 peronista, la del 57, nunca hubo consensos en esas reformas. La modificación del gobierno de facto, de la Constitución, ¿verdad? La verdadera reforma es la del 94, pero solamente se tocó esos tópicos del 75 y del 99, y no se aclaró nada más. Lo cual fue muy importante, pero, repito, no se aclaró estas cuestiones. Bueno, ¿alguna duda de esto, Andrés? No, está bien, bárbaro. Quería saber si estaba entendiendo bien. Bárbaro. Entonces, vamos a ver el ejemplo de que haya una intervención, que el Congreso dicte una intervención amplia, ¿verdad? Una intervención que disponga la intervención del Poder Ejecutivo estadual, es decir, el gobernador, que disponga la intervención de la legislatura, del Congreso estadual, una intervención del Poder Judicial, y también que abarque la esfera municipal en ese Estado miembro. ¿Cómo procede el interventor? Reitero, el interventor es un delegado representante del Poder Ejecutivo y, por ende, tiene que rendir cuenta ante el presidente, porque es mandatario, mandatario, el presidente es el mandante, del presidente, y tiene que rendir cuentas. Obviamente, el interventor federal tiene responsabilidades, dijimos, ¿verdad?, civil, administrativa y hasta penal, por el ejercicio de su función, como cualquier funcionario. ¿Que tendría los tres ¿Cómo? poderes? ¿El interventor tendría los tres poderes? El interventor, repito, va a actuar en base a lo que dispuso la ley. Yo estoy haciendo un ejemplo, supongo, ejemplo de una ley amplia que diga, que el Congreso diga, y se interviene todo en la provincia, se interviene los tres poderes y hasta la esfera municipal, ¿verdad?
Sí. Entonces el interventor le va a dar instrucciones para que lleve a cabo la intervención. Si en el caso de que la ley diga que tiene que intervenir el Poder Ejecutivo, ¿cómo procede el interventor? El interventor va a dictar un decreto, el interventor representante, el funcionario designado por el presidente, denominado interventor, va a dictar un decreto y va a hacer cesar en el cargo al gobernador y lo va a sustituir al gobernador. Claro. Sí. En el caso de que la ley del Congreso disponga la intervención a la legislatura, también el interventor federal, mediante un decreto, va a disolver, reitero, por un decreto, va a disolver el cuerpo legislativo y va a decretar la caducidad de los mandatos de todos los legisladores. Y va a designar un interventor específico en la legislatura, pero que va a tener facultades meramente administrativas en la legislatura. En el caso de que el Congreso dicte la intervención que abarque al Poder Judicial, acá, ¿qué es lo que entra en colisión? Lo que entra en colisión. Algo que tienen los jueces, que es la garantía de inamovilidad. Sí. Entra en juego, en colisión, esta garantía de inamovilidad. Entonces, el interventor mediante un decreto va a poner a todos los jueces en comisión. Los va a declarar en comisión. Y al ponerlos en esa situación jurídica de en comisión, se les quita, mediante ese acto, se les quita la garantía de inamovilidad en el cargo. Porque si no se le quita esa garantía, no puede proceder a remover tal o cual magistrado, ¿verdad? Y una vez que el interventor los confirma en el cargo, ahí readquieren el resto la garantía de inamovilidad en el cargo. Y en el supuesto que haya una intervención que abarque la esfera municipal, el interventor también, mediante un decreto, va a disolver el cuerpo deliberativo, van a caducar los mandatos de todos los ediles y de la propia autoridad ejecutiva, es decir, el intendente, y va a designar a un funcionario que se va a llamar comisionado municipal en ese cuerpo, en ese municipio, un comisionado municipal. Y ahí, así sería cómo procede, cómo se lleva a cabo la intervención federal. Y yo tengo para que se las voy a subir también, por ejemplo, un proyecto de ley de un legislador, donde claramente el proyecto de ley dice, artículo 1, el gobierno federal podrá intervenir las provincias de Buenos Aires y las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 6, no agrega nada. Dice, el artículo 2, a los fines de requerir la intervención federal, dice quiénes se consideran autoridades constituidas, que fue lo que les expliqué hoy. En el artículo 3
Dice, el gobierno federal solo podrá intervenir las provincias o la ciudad de Buenos Aires cuando exista violación de la forma republicana de gobierno. Acá no agrega más que los artículos, que lo que dice el artículo 6º, pero sí, por ejemplo, habla del plazo. En el artículo 9, este proyecto de ley dice que el plazo de intervención no podrá exceder de 6 meses, dentro del cual deberán adoptarse todas las medidas necesarias para la restauración del orden institucional afectado, aunque no se hubiese vencido el término por el cual fue decretada. La misma cesará si desaparecieran los motivos en que se fundó. Después dice otro artículo que el interventor le estará expresamente prohibido ejercer sus funciones judiciales, obviamente, ¿verdad? Y también es un artículo importante este que dice que todos los actos del interventor que motiven responsabilidades de carácter civil o criminal serán juzgados por la justicia federal, con jurisdicción en la provincia intervenida. Y después habla también de una comisión bicameral que va a estar, a la que se le tendrá que informar cómo se lleva a cabo o la marcha de la intervención federal, pero esta ley reglamentaria de la intervención federal está buena y tendría que haber, reitero, una ley reglamentaria para evitar interpretaciones abusivas y que esté claro qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer el interventor, qué pasa cuando hay colisión entre una ley federal y una ley estadual, para aclarar todas las cuestiones que no están, que no tienen una respuesta constitucional. Es bueno que, por ese motivo, sería bueno que hubiera, reitero, una ley reglamentaria de la intervención federal. Si ustedes googlean, van a encontrar varias. La mayoría están en el mismo sentido. Por ahí sigue en discusión la cuestión esta de si el Poder Judicial es autoridad constituida o no. Es lo único que vi que hay distintos criterios, que algunos lo toman como una autoridad constituida y otros no. También hay discusión si una autoridad municipal sería autoridad constituida. Como no está aclarado, la mayoría dice que no, pero sería cuestión también de aclarar si es autoridad constituida, por ejemplo, una autoridad municipal, un intendente o un consejo deliberante. No está aclarada esta cuestión. Claro. Todas estas cuestiones sería bueno que estuviera reglamentado por una ley dictada por el Congreso con mayorías especiales, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda en esta cuestión? Es muy importante el tema tanto del artículo 5 que estuvimos viendo, donde se consagra el poder constituyente de las provincias, y el artículo 6º, que es la garantía federal, que es la garantía federal, que es la garantía a que las provincias puedan gozar de esa autonomía estadual. Repito, la autonomía estadual es la facultad de dictarse su propia constitución, cada estado miembro, dentro, obvio, de un esquema de descentralización política y propia de un estado federal, ¿verdad? ¿Alguna duda con esta cuestión que quieran aclarar? No, ninguna, doctor. Una pregunta, ¿hay algún otro método digamos, que no sea la intervención de solucionar un conflicto con una provincia?
Y sí, por ejemplo, si se vio la votación, el sufragio, se vio la soberanía del pueblo, ¿verdad? Porque las elecciones esas están tildadas por una fuerza política de fraudulentas, de que un partido político cometió fraude. Ahí se viola un principio republicano. El poder federal estaría habilitado a disponer la intervención federal. ¿Por qué? Porque se viola este principio de régimen electoral. Pero ¿para qué llegar a ese extremo? ¿Verdad? A esa última instancia. La provincia, el Estado en cuestión, va a pedir y plantear que la justicia electoral declare la nulidad de ese acto eleccionario y que se vuelva a llevar a cabo. Es decir, la propia provincia va a tener que solucionar esa anomalía que le afecta la vida institucional, ¿verdad? Claro, Sí, bien, la para intervención es no como muy llegar. importante. Perdón, te superpusieron los dos, Andrés y alguien más que habló. María Angélica, María Angélica, ¿qué decías? sí, que si no, la provincia tiene que hacer todo lo posible para que no lo intervenga el Estado federal. La provincia no va a tener ningún interés en que se le venga a inmiscuir Claro, y a invadir su autonomía. ¿Qué tiene que hacer el claro, presidente, el Congreso? Estas cuestiones son mías y yo tengo las herramientas para solucionar institucionalmente alguna anomalía. Si la elección fue fraudulenta, estará la justicia y tiene todas las herramientas para lograr la normalidad. Tienen que recordar que repito, es el recurso extremo, excepcional, claro. limitado en el tiempo. Limitado en el tiempo no dice no cuánto. Es limitado. Bueno, entonces una ley estaría bueno que, como estos proyectos, dice que no puede exceder de 6 meses este proyecto. Sabemos que es limitado. Bueno, y la ley dice que si se solucionó, tiene que cesar inmediatamente. ¿Para qué vamos a esperar 6 meses? Si ya en menos de esos 6 meses se convocó elecciones y se solucionó, no hace falta esperar que se terminen los 6 meses. Lograda la normalidad, tiene que cesar Claro. inmediatamente. ¿Para qué esperar los 6 meses? Bueno, todas esas cuestiones tienen que estar previstas en una ley, ¿verdad? Y repito, en un Estado federal, nosotros batimos el récord de intervenciones federales a lo largo de la historia. ¿Todo por qué? Por el carácter hiperpresidencialista que tiene en nuestro país, lamentablemente. La reforma del 94 vino a introducir importantes reformas que tratan de disminuir el neto carácter presidencialista, ¿verdad? Con estas reformas, también con la reforma del 129, que vamos a ver después, que es con el estatus jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Antes recuerdan que el presidente hasta nombraba al Me sale intendente, pero no, es el al intendente, jefe de no, que era el gobierno. intendente. No, Claro, eso es jefe de ahora. gobierno. Claro, Antes era era el intendente. intendente. Claro, El intendente antes lo nombraba el presidente. Mira, tenía injerencia en la importancia que tenía el presidente, que el intendente a dedo lo nombraba. Antes de la reforma, a dedo el presidente nombraba al intendente de Buenos Aires. Después de la reforma, Cava dejó de ser una ciudad lisa y llana y tiene un estatus jurídico que después lo vamos a ver, que es la ciudad autónoma, ¿verdad? claro. Y ya los habitantes, no, antes
los que vivían en Buenos Aires no podían ejercer los derechos cívicos de elegir a sus autoridades. Se las enchufaba a dedo el presidente, le ponía al intendente a dedo. Ni siquiera podían ejercer esos derechos políticos fundamentales. Bueno, eso se modificó con el 94, ¿verdad? Pero repito, con este tema que estamos viendo, habría que, de una vez por todas, dictar una ley reglamentaria para que no llegue a haber mínima posibilidad de abuso o de discusión con respecto a qué pasa si el interventor hace esto o aquello, qué ley prevalece, qué justicia tiene que ser sometido. Así, cuando lean el libro de Sucherino, van a ver que para evitar todos estos abusos, fíjense lo que algunas cartas modernas, como Chaco, ha tratado de alguna manera frenar el dictado de intervenciones federales movidas por intereses políticos, ¿verdad? Claro, pero que no tienen ninguna validez frente a la Constitución Nacional, porque lo que establecen las cartas estas de Chaco, fíjense lo que dice, pero es lo que lo ponen para, como diciendo, como diciendo, pongan un freno, poder legislativo y nacional y poder ejecutivo nacional, pongan un freno con estas intervenciones, porque dicen en los textos que las intervenciones federales serán válidas y son conformes a esta Constitución y demás leyes, con lo cual no podría ser válido, porque la intervención federal es una ley que va a estar por encima de la ley de esa Constitución. Claro, pero lo que quiere el sentido de esa norma constitucional, que jurídicamente no tiene mucha validez en cuanto al orden piramidal y a la escala jerárquica, el sentido es que cesen de disponerse intervenciones federales arbitrarias y que no tengan el espíritu que establece el artículo 6º, que en los supuestos que claramente establece el artículo 6º. ¿Para qué? Para que la Constitución diga, por ejemplo, cuándo se encuentre alterada eso. Por ejemplo, está en este proyecto, que no lo leí, pero está en este proyecto, cuando se encuentre alterada la forma representativa republicana. Si quieren me fijo, pero estaba claramente por ejemplo, cuando las autoridades locales, dice el proyecto de ley cuando las autoridades locales hubieran violado la soberanía popular, el origen representativo del gobierno, la periodicidad de los mandatos, la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, o la publicidad de los actos de gobierno, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, la prestación del servicio de justicia, se altere o se suprimiere la autonomía municipal, que este era un tema que yo les había hecho la pregunta a ustedes, si procedía o no la intervención federal si no se respetaba la autonomía municipal, ¿verdad? Bueno, esta ley reglamentaria claramente lo establece, cuando dice, cuando se suprimiere o altere la autonomía municipal, se va a poder dictar la intervención federal. Y dice, en el supuesto de intervención federal se dispondrá el solo efecto de cumplimiento de la ley o resolución respectiva, ¿verdad? Todas esas cuestiones que no tienen una respuesta constitucional para evitar abusos, tienen que estar reglamentadas en una ley que dictó el Congreso, para que no haya dudas en cuanto a cómo
cuándo puede ser llevada a cabo, para que todas estas interpretaciones que hace la doctrina de cuándo está alterada la forma republicana de gobierno esté en el texto de una ley y no haya más discusiones, ¿verdad? Y que no se haga una interpretación laxa del supuesto de encontrarse alterada la forma representativa republicana y que se puedan disponer intervenciones federales movidas por intereses políticos, ¿verdad? Ajenos al espíritu constitucional que establece claramente los casos de intervención en el artículo sexto, pero que los hace con esos títulos, ¿verdad? No se explaya. ¿Alguna duda? No, yo lo entendí, Doctor, yo lo entendí. más allá del poder que tenga el interventor federal o el comisionado municipal dentro del proceso de intervención, ¿Quién habla que no veo acá? ¿Quién habla? Finalmente. ¿Quién habla? Que no, sí, repíteme por favor. Repetime, Sergio. Que más allá de... que más allá de los poderes que le impide la Constitución al interventor o al comisionado municipal, ellos deben responder civil y penalmente. Obvio. También una forma también de acotar el poder que no es irresponsable. Exacto, sí. Y es más, este proyecto de ley que yo les estoy leyendo, bueno, habla que serán juzgados por la nación, pero hay otros proyectos que dice que tiene que, este es de un proyecto de un peronista, se llama Nahuel Alardón con H, diputado nacional peronista. Pero hay otros proyectos que dicen que va a tener que rendir cuentas ante la Auditoría General de la Nación, el interventor federal. Y en este proyecto no está, pero en otros sí, por ejemplo, que tiene que aclarar, por ejemplo, si también puede abarcar los otros poderes del Estado provincial en cuestión, ¿verdad? Aclarar concretamente, expresamente, cuáles son los poderes. Cuando dice, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, según otros proyectos, dice que tendría que aclararse claramente cuáles son los otros poderes del Poder Ejecutivo, y no así en forma genérica, ¿verdad? ¿Para qué? Todo, repito, para que esté claramente delimitado las facultades. En este caso, que después le va a poder dar el presidente al interventor, ¿verdad? Por eso, repito, lo ideal es no reglamentar, pero en este supuesto sí corresponde la reglamentación, ¿verdad? Dada la naturaleza y la gravedad y el remedio excepcional de este instituto en un Estado federal, tiene que estar lo más reglamentado, y yo quiero, al señalar reglamentado, estoy haciendo lo más restringido y dejar menos claros en cuanto a su interpretación, y que quede todo, y que esté todo previsto, y que no haya ninguna variante que pueda escaparse a una interpretación ligera, ¿verdad? Por eso es que lamentablemente yo no sé por qué se ve que hoy sigue habiendo muchos intereses, esto corre por mi cuenta, corre por mi cuenta, pero obvio, hay
¿cómo es que nunca lograron, habiendo tantos proyectos que ustedes van a encontrar, si se toman el trabajo de buscar en Internet, que hoy tienen esa herramienta que es maravilloso, que aparecen los proyectos de todos los legisladores, se meten a ver qué proyectos tuvieron estos fulanos. A ver, aparte de declarar el día de la calandria, qué sé yo, de los proyectos, ¿no? A ver qué proyectos de ley hay. Y van a encontrar muchos. ¿Cómo puede ser que ninguno lograron la mayoría para que sean sancionados, ¿verdad? Nunca lograron, todos los proyectos fracasaron. ¿Cómo puede ser? Pueden haber discusiones con algunos aspectos, ¿verdad? Pero en líneas generales tienen que haber una armonía, pero se ve que nunca se han puesto de acuerdo en algo que es tan importante en la vida nuestra, y que, repito, y atento al mal uso que ha habido de este instituto en los hechos, ¿verdad? Pero bueno, habrá alguna razón que habrá impedido que no se lleven, porque aparte hay muchos constitucionalistas, perdón, que han sido legisladores, ¿verdad? Y nunca tuvieron éxito en estos proyectos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda en este tema? Todo No. claro, doctor, gracias. Sí, sí. Bueno, Profesor, le hago una consulta que preguntan siempre por el grupo. sí, ¿Cuál va a ser la modalidad si ya tiene claro cómo va a ser el parcial? y la modalidad va a ser un trabajo de investigación, Sí. pero no un recorte y pegue, ¿verdad? Un trabajo de Sí, sí, investigación con elaboración intelectual propia, que haya una conclusión, una opinión. A mí me interesa, por eso es que yo doy mi opinión y trato de traer, cuando se ven estos institutos, cómo se desarrollan en la vida institucional en nuestro país, y si están de acuerdo ustedes en su utilización o no, ¿verdad? ¿Por qué? Y también les voy a hacer, van a tener una semana para entregarlo, y van a también Bárbaro, gracias. a responder un interrogatorio donde van a poder, donde yo voy a poder inferir si lo que la respuesta entienden lo que el trabajo o no entendieron nada. Si en el trabajo escriben, hacen una cosa y responden cualquier cosa, es porque no entendieron nada. Entonces, y el trabajo, repito, no tiene que citar fuentes y tener una conclusión con una elaboración intelectual de cada uno, ¿verdad? Porque lo que a mí me interesa es que puede ser que haya varios temas y que los temas estén comprendidos, ¿verdad? Y estos temas son muy importantes sobre todo en la parte de derecho municipal, porque después algunos temas se van a repetir en la carrera, pero otros temas no los van a volver a ver, ¿verdad? Por eso es que hago hincapié en esos temas. Y fundamentalmente quiero que haya elaboración y que no haya un recorte y pegue, y que haya una comprensión en los temas. Bueno, después voy a dejar acá para
la próxima clase arrancar con algún otro tema de derecho municipal que nos falta ver. Voy a ver si vamos a hablar de las doctrinas municipales con Lisandro de la Torre y la tesis doctoral, que si quieren está subido material para que lo vayan viendo, ¿verdad? Y vamos a avanzar también con poder de policía municipal, que de ese tema no recuerdo si subí, si alcancé el cuatrimestre pasado a subir material, pero después igual me comprometo a subirle material para el estudio. Bueno, voy a tomar lista. Porcilio, Profe, Sergio, ¿le puedo hacer una pregunta? Por favor, ¿quién es? Yo, Lucas Aranda, no sé si dijo los temas o se me cortó a mí sobre el tema, No. digamos, sobre los que desarrolló usted o sobre los que están en el programa. Los temas que van a hacer son los temas que están desarrollados por mí, que he podido desarrollar. Falta el primer tema que si quieren después los voy a volver a dar un pantallazo. El primer tema que no está grabado, no fue subido la primera vez que usamos el otro sistema, no este Zoom. Ah, claro, la primera clase. La primera clase que no se grabó. Voy a volver a hablar de esos temas para que tengan idea para que todos tengan acceso, si alguno no pudo estar ese día, para repasar esos temas, que esa primera clase fue muy importante, porque ahí se habló de la institución municipal, se habló de la esencia, Sí. son todos temas muy importantes que sirven para ir explicando, para ir viendo luego cómo fuimos llegando a la conclusión de la autonomía que tanto insisto, ¿verdad? Por eso es que esa primera clase pero la pregunta es, son todos los temas que se dan en clase, no es polilla, 1, 2, 3, 4. Claro, no, los temas que dio. Claro, elijo los temas y del programa elijo los temas que me parecen fundamentales para que ustedes tengan una noción en la materia. Bárbaro, muchas gracias. Bárbaro. Entonces, los presentes, Lucas, el apellido. Lucas Aranda. Aranda. Gracias. Beroldi Sabrina. Sofía del María Poz. Angélica Núñez. Sofía, perdón. Sofía del Poz. D-E-L separado P-O-S. Muy bien. Julieta Magariños. Disculpe, no sé si anotó bien. Beroldi Sabrina. Sí, Molina Giovanna. perfecto. ¿Quién más? María Lucas Angélica Yolanda. Núñez. Molina Giovanna. Núñez. No, María Angélica Núñez, profe. Bernal Benítez. Sí. Gladys. Y yo Muy soy bien. Molina Giovanna. Sí, Gracias. perfecto. Porcilio, Sergio, doctor. Llorente, Forcilio. Muy bien. Bátimo, Violeta. ¿Cómo? Bátimo con B corta, Violeta. Gracias. Muy bien. Romina Román. Romina, muy bien. ¿Quién más? Joaquín Fernández. Bernal Profe. Benítez. ¿Me anotó? Sí, Benítez ya está. Sí. Gracias. ¿Me pudo No. anotar a mí, profesor? Joaquín, ¿cuánto? Fernández. Muy bien. Muchas gracias. Nicolás Bauser. Muy bien, Nicolás. Victoria. Gracias. Alonso, Victoria. Victoria, sí. Bárbaro. ¿Martínez Urquiza lo anotó? No. Martín.
Egusquiza. Ok, muy bien. Hay una chica en el chat, Micaela Tapia. Micaela Micaela. Bárbaro. Andrés. Luciano Bruno. Perdón, Manuel, ¿cuánto? Macías. Manuel Macías, muy bien. ¿Sí? ¿Quién más? Luciano Bruno. Luciano Bruno. Pablo. ¿Me quedó alguien? Luchi Miriam. Bárbaro, Miriam. Andrés Saboya, profe, no sé si anotó. Sí. Gracias. Chuburu Ignacio. Chuburu. Sí. Después de Ignacio, ¿qué más me dijo? Pascolati Sol. Muy bien. ¿Quedó alguien? Soseli Abril. ¿Cómo? Soseli Abril. Muy bien. Abril. ¿Quedó alguien? Flores Bueno, chicos. Felipe. Ah. Bárbaro. Bueno, nos estamos viendo el viernes que viene. Que tengan buen fin de semana. Lo pasen bien. Igualmente, profesor. Gracias, profe. Gracias. Igualmente, Hasta luego. buen fin de Gracias, semana. profe. Gracias. Hasta luego.